Bueno, muchas gracias por la invitación, es un enorme placer. Eh, la charla de hoy, en realidad, la tengo orientada, el título es Los desafíos actuales para alcanzar el desarrollo, como bien decían, un análisis desde el caso argentino, y en realidad lo que voy a hacer es una presentación que está dividida como en dos grandes partes. La primera parte lo que hace es pensar un poco, hacer como un breve repaso de cómo fue evolucionando la historia del desarrollo, el análisis un poco teórico, desde los comienzos del desarrollo, después de la Segunda Guerra Mundial, como disciplina hasta la actualidad, y luego voy a enfocar en el análisis de caso argentino, que es bastante parecido, las problemáticas, más allá de algunas particularidades, a lo que ha vivido el resto de la región, para terminar un poco uniendo estas dos dimensiones. ¿Sí? Bueno, en realidad, la cuestión del desarrollo económico, como sabemos, no hay una única definición de desarrollo económico, y la misma ha evolucionado a lo largo del tiempo significativamente. En los orígenes, el desarrollo era entendido exclusivamente como crecimiento económico. En los orígenes estamos hablando de el final de la Segunda Guerra Mundial, donde empieza a tratarse como disciplina, donde empieza a pensarse en por qué algunos países habían logrado el desarrollo de sus estructuras productivas y las mejores en las condiciones y calidad de vida de sus poblaciones, y otros países permanecían rezagados en este sentido. ¿Sí? Y es una disciplina en la cual el contexto económico e histórico es sumamente importante, porque de alguna manera lo va moldeando, va modificando la estructura y la evolución que va teniendo la discusión en términos de la teoría del desarrollo. En los años 50, en los orígenes, el mundo está en el contexto de la edad de oro del capitalismo, un periodo de fuerte crecimiento, donde los países lograron altas tasas de crecimiento de su producto, tasas de inversiones muy significativas, niveles de productividad muy altos, mejoras en los niveles salariales, y se establece el desarrollo económico como una suerte de objetivo prioritario para el mundo subdesarrollado. Se establece en la elaboración de distintos organismos, que algunos embrionariamente empiezan a estar un poquito antes, otros en esos contextos. A partir de estos años, se empiezan a crear distintas organizaciones que van a empezar a cumplir roles centrales en el análisis del desarrollo económico. Para América Latina, en estos años se crea la CEPAL, ¿sí? En 1949 y en los años 50, y desde ahí va a venir el estructuralismo latinoamericano, que ahora vamos a ver en un segundito, y es un periodo que en muchas partes del mundo está terminando el sistema colonial, y donde América Latina está embarcada en un proceso de rápida industrialización, ¿sí? Con sus más, con sus menos. Hay un elemento importante para tener en consideración, que es que América Latina en general ha tenido patrones de conducta y de desarrollo bastante homogéneos. Es decir, si uno mira, por ejemplo, el caso argentino, nosotros tenemos un modelo agroexportador hasta la década del 30, en el siglo XX, hasta 1930. Después tenemos un modelo de desarrollo industrial hasta los años 70, en nuestro caso hasta el 76, hasta la dictadura militar. Después hay un periodo más neoliberal, que en algunos países llega un poco más tarde, como por ejemplo en Brasil, que llega a mediados de los años 80, en otros llega un poquito antes, en Chile, con la dictadura de Pinochet en el 73, pero todos tienen un proceso neoliberal, y después tenés a comienzo del siglo XXI como una nueva recuperación, si se quiere, de gobiernos de centro izquierda o de más progresistas, y últimamente, estos últimos años, de vuelta la victoria de gobiernos más de derecha, que ahora en algunos lados está en disputa o está cambiando.
el caso de Perú, por supuesto, que está por definirse, pero en Argentina volvió a ganar un gobierno más o menos de centro-izquierda, podría decirse, una continuidad o una parte del kirchnerismo. Y entonces cuando uno analiza el proceso de crecimiento económico, el proceso de desarrollo de los países, es importante tener en claro esto, porque al pensar la problemática del desarrollo, si uno lo ubica más o menos en etapa y piensa lo que estaba pasando en su país, más o menos se ubica con lo que venía pasando en toda América Latina. A comienzos de los años 50, Europa y los países centrales están en el proceso de reconstrucción de la guerra, de los impactos de la Segunda Guerra Mundial, y América Latina está tratando de desarrollarse basado en la industrialización. En términos de las teorías, es una de las etapas más ricas en términos de la variedad de teorías económicas. Hay algunas teorías, como por ejemplo la de las etapas del crecimiento económico de Rostow, que lo que hacía era dividir el proceso de desarrollo en 5 grandes etapas, donde los países tenían que ir pasando de la primera etapa a la quinta etapa de la sociedad tradicional, donde se realizaban actividades de subsistencia y se producía para el consumo, hacia el camino a la madurez y la edad del consumo masivo. Había otros enfoques que en realidad lo que sostenían es que en línea con la teoría keynesiana, que dominaba buena parte de las discusiones y las políticas que se aplicaban en el mundo, que en realidad el problema era un problema de insuficiencia de demanda. Entonces, autores como por ejemplo Rosenstein-Rodin sostenían que el camino al desarrollo tenía que venir de la mano del Big Push o un gran empujón. Había otros autores que en realidad decían que la clave era lograr un crecimiento balanceado entre sectores, que la industria no crezca mucho más que el agro y que los servicios crezcan todos balanceadamente. Otros autores decían exactamente lo opuesto, que el capitalismo de por sí es anárquico y entonces el crecimiento de por sí es desequilibrado, y autores como Hirschman sostenían que la clave para lograr el desarrollo era justamente potenciar estos desequilibrios y estimularlos, y entonces si la industria crecía más que el agro, hacer que la industria crezca aún más que el agro, porque eso iba a generar un montón de incentivos para que el agro invirtiera y lograra desarrollo del sector, y eso estimulara el proceso de desarrollo y de crecimiento del país. Otra de los enfoques muy significativos que se va a generar en estos años es el estructuralismo latinoamericano, que en un comienzo es desarrollado por Raúl Prebisch, el economista argentino, que es el primer director de la CEPAL, que lo que propone es una mirada a la problemática del desarrollo particular, en el sentido de que lo que sostiene es que la posibilidad o no de lograr el desarrollo está atada a características estructurales de los países. Y por características estructurales no es lo que en general hoy entendemos como la estructura productiva, sino que son las grandes características que tienen todas las economías. Por ejemplo, el grado de concentración de la propiedad, el grado de concentración de la riqueza, el grado de extranjerización de la economía, el grado de desarrollo de los distintos sectores, quién controla el desarrollo de la tecnología, qué participación tiene el Estado en este proceso. Bueno, todas cuestiones que cada uno de estos elementos hacen a la estructura de cada uno de los países. Y entonces las posibilidades de lograr o no el desarrollo tenían que buscarse en este conjunto de características estructurales o factores estructurales. La otra cuestión que también hace este enfoque es separar a los países en 2 grandes grupos, en centro y periferia, donde establecen que hay una relación estructural entre el centro y la periferia, donde los países centrales lo que hacen es exportar bienes industriales con alto valor agregado a la periferia, y la periferia y de la periferia lo que hacen es importar bienes agropecuarios con poco valor agregado. Esta relación comercial entre el centro y la periferia
lo que va haciendo es generando una dinámica estructural que consolida el lugar del centro en el centro y de la periferia en la periferia. ¿Sí? La periferia además caracterizada por ser especializada, por ser heterogénea, y es una dinámica del problema del desarrollo que lo que hace es vincular distintos grupos de países del mundo y la relación entre ellos para alcanzar el desarrollo. Otra de las teorías, ya más de izquierda, si se quiere, están relacionadas con el capital monopólico, elaborados por Paul Baran y Paul Sweezy, que son dos autores marxistas que en realidad sostenían que el capitalismo estaba en una nueva etapa a partir de los años 50, en la segunda mitad del siglo XX, en una nueva etapa controlada por los grandes monopolios. Y en esta nueva etapa la clave es mirar qué sucede con el excedente económico que generan las distintas economías y cómo eso se distribuye. La última teoría de este grupo de enfoques desarrollado en los orígenes del desarrollo es el imperialismo. ¿Sí? El imperialismo es un enfoque que es resultado de la dinámica de concentración y centralización del capital, en la cuestión de las colonias, y si bien desde hoy por ahí muchos autores consideran que la cuestión imperialista es como medio, de alguna manera, darle una relevancia desmedida a algunas cuestiones de las relaciones entre países, es importante recordar que, por ejemplo, en la conferencia de Berlín, que duró varios meses, entre noviembre de 1884 y febrero de 1885, Europa básicamente lo que hizo fue dividirse África. ¿Sí? En esa conferencia lo que hicieron fue entre los países dividirse África, ahí tienen el continente africano y pintado con cada color qué países se quedó cada gran potencia, ¿sí? Que fueron colonias, y entonces para este enfoque el subdesarrollo es el resultado de la dinámica de acumulación a escala mundial. Es importante remarcar en este enfoque algo que después va a seguir hacia adelante, vamos a ver, pero es que hay algunos enfoques que lo que hacen es pensar el problema del desarrollo individualmente en los países, ¿sí? Por ejemplo, el de las etapas o el problema de insuficiencia de demanda o de big push o de crecimiento balanceado o desbalanceado, lo que hacen es poner el énfasis exclusivamente en un país y cómo le va a ese país, sea el que fuera. Otros enfoques, como el estructuralismo latinoamericano, el capital monopólico o el imperialismo, lo que hacen es proponer un análisis más sistémico, donde para entender cuál es el problema, supongamos, del subdesarrollo en Argentina, no se entiende solo mirando a Argentina, sino que vos tenés que mirar a Argentina y el contexto global, dependiendo del enfoque que tengas, ¿no? En el caso de imperialismo, mirando las relaciones con el imperio; en el caso de centro-periferia, mirando las relaciones que Argentina tiene con otros países centrales. Pero es un elemento muy importante. Y en términos de los objetivos del desarrollo económico, la definición, en los orígenes, en los años 50, crecimiento es igual a desarrollo. Hoy la concepción es mucho más compleja, y hacia finales de la década uno puede ir pensando que puede incluir ciertas dimensiones como la cuestión de la inversión y el papel del sector industrial, y las estrategias para alcanzar el desarrollo económico es mediante un rol muy activo del Estado, que en la mayoría de los países estaba planificando el proceso de desarrollo y liderando la industrialización por sustitución de importaciones. En los años 60 aparecen nuevas teorías, es el contexto de la Revolución Cubana, el 1 de enero de 1959, la Guerra Fría, el mundo está dividido entre estos dos bloques, de Estados Unidos por un lado y Rusia por el otro. En América Latina alternamos muchos golpes militares y democracia sin que se modificara a grandes líneas el sendero de desarrollo basado en la industrialización, en general por sustitución de importaciones. Y en términos de teorías empiezan a surgir otras teorías, como por ejemplo el atraso en perspectiva histórica de Alexander Gerschenkron, o
la teoría de la dependencia, que de alguna manera lo que hace es proponer una crítica por izquierda a la teoría del estructuralismo latinoamericano. Básicamente lo que estos autores le dicen es, ustedes están describiendo una dinámica sistémica entre países del centro y de la periferia, donde la relación comercial entre centro y periferia lo que hace es consolidar el lugar de algunos países en el centro y de otros en la periferia. Y encuentran que la manera para lograr el desarrollo es mediante la industrialización, y mediante esa industrialización el país de la periferia se va a volver centro. Lo que los dependentistas van a decir es que es inviable que eso sea aplicable para toda la periferia, ¿sí? Supongamos que esto sea cierto, es imposible que toda América Latina, mediante la industrialización, se vuelva centro, porque ¿quién queda como periferia? ¿Sí? Entonces, lo que los dependentistas van a empezar a decir es, bueno, en realidad lo que va a pasar es que solo un pequeño grupo de países va a poder volverse centro, y en América Latina en general lo que sostenían estos autores es que había 3 países que tenían alguna chance de volverse centro, que eran México, Brasil y Argentina, y que el resto estaba medio condenado a ser periferia, ¿sí? Es un contexto además donde también se empieza a discutir cuestiones de la economía dual, de cómo lograr que la industria y el agro crezcan en dinámicas similares o parecidas, cómo lograr mejores articulaciones y eslabonamientos entre los distintos dos sectores, y donde el estructuralismo latinoamericano domina buena parte de la discusión, de la mano de que muchas de las políticas que recomendaba el estructuralismo latinoamericano eran tomadas por los distintos gobiernos de los países, ¿sí? En términos de los objetivos, ya el desarrollo no solo es crecimiento económico, sino que empieza a incorporar otras dimensiones, empieza a ser crecimiento económico, más empleo, más ciertos cambios tecnológicos y productivos. Y en términos de la estrategia, sigue vigente fuertemente el activo rol del Estado, pero se empieza a discutir sobre los límites en los procesos de industrialización por sustitución de importaciones. ¿A qué me refiero con estos límites? Que muchos de los países habían logrado el desarrollo industrial de la industria liviana, pero la industria pesada requería de algunas cuestiones que muchos de estos países no tenían, como por ejemplo los capitales. Entonces empieza al interior de distintos de los países de la región a pensar en cómo hacer para lograr desarrollar la industria pesada, y si es que el Estado tiene que intervenir más, endeudarse y liderar este proceso, o atraer capital extranjero. Bueno, ahí hay un montón de discusiones. En los años 70 llegamos a el final de la edad de oro del desarrollo. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad durante todo este proceso, de los años 50 hasta los años 70, mediados de los años 70, lo que hay es de alguna manera, como una mejora constante en las teorías del desarrollo. Una mejora constante que incorpora dimensiones, incorpora dinámicas nuevas en los análisis, donde cuestiones centrales de poder, de hegemonía, del lugar de los distintos actores, del papel del capital nacional, de la burguesía nacional, el papel del capital extranjero, son continuamente puestos en debate y discutidos y se repiensa. Pero a partir de los años 70 lo que empieza a pasar es que empieza a darse un cambio muy profundo en el mundo, de la mano del proceso de la estanflación económica. En un primer momento hay un cambio político muy significativo que se manifiesta con la llegada al poder de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra. En las dictaduras de América Latina, en términos de desarrollo económico, la más importante es la del 11 de septiembre del 73, con la llegada de Pinochet en Chile, y es la más importante porque la sede central de la CEPAL estaba en Chile, y a partir de ese momento un montón de discusiones son abandonadas. Y en buena medida lo que empieza a suceder es que se interrumpen los procesos de industrialización por sustitución de importaciones, y de alguna manera se llega al fin de la edad de oro del desarrollo.
En términos de las ideas, en un primer momento, hasta el cambio, se empieza a discutir qué es lo que hay que hacer para transformar la matriz productiva y las cuestiones de auge tecnológico. Los objetivos del desarrollo alcanzan el mayor volumen de dimensiones: crecimiento, empleo, distribución, mejores en las condiciones de vida y en la calidad de vida, la reducción de la pobreza, cambio tecnológico, pero la activa participación del Estado y las críticas a las élites latinoamericanas, a las burguesías nacionales, por incapaz de liderar un proceso de desarrollo autónomo, empiezan a estar truncadas a partir del cambio en la valorización financiera y en el comienzo del dominio de la hegemonía financiera, ¿sí? A partir de los años 80 comienza un proceso de ascenso del neoliberalismo, ¿sí? Empieza en este contexto que les decía, del triunfo de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Hacia finales de la década, además, se produce la caída del muro de Berlín, en noviembre del 89. Es un periodo, la década de los 80, donde muchos de los países nuestros, de la región, recuperan la democracia, y eso es muy importante, pero ya hay algunas transformaciones en la discusión y en la calidad de vida de las personas muy drásticas, ¿sí? Empieza a dominar esta idea del predominio del mercado, la discusión cambia y ya no es en términos de imperialismo, monopolio o estructuralismo latinoamericano, sino que empieza a pensarse en términos de capital humano, donde se dice que no solo para lograr el desarrollo hay que alcanzar un determinado nivel de capital productivo significativo, sino que además el capital humano es muy importante. Empieza a pensarse en el papel de las instituciones, en el buen gobierno y el desarrollo de toda la escuela institucionalista, y el estructuralismo se transforma en una nueva corriente que es el neoestructuralismo, que empieza a tomar algunas cuestiones transformando y abandonando buena parte del corazón que traía el estructuralismo latinoamericano. Y cuando me refiero a abandonar, básicamente lo que hace es abandonar esta idea de los factores estructurales como determinantes en las posibilidades de desarrollo, y sobre todo abandona la idea de centro-periferia, ¿sí? Esta cuestión sistémica es medio dejada de lado y empieza a ser reemplazada. Fíjense los objetivos del desarrollo: veníamos de crecimiento, empleo, mejoras en la distribución, cambio tecnológico, etc. Pasamos a discutir cuestiones de estabilización, de lograr equilibrio externo-interno. Muchos de los países de la región tienen fuertes problemas de endeudamiento y de rápidos movimientos en los flujos de capitales. Hay problemas inflacionarios. Se empieza a discutir la idea del ajuste estructural, de lograr la eficiencia económica, y la estrategia viene dada por un nuevo rol del Estado, con estrategias fundamentalmente pro mercado, donde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial empiezan a tener un rol muy importante. Empieza a seguirse, gana auge enormemente la escuela austríaca, sobre todo el libro de von Hayek, de Camino a la Servidumbre. A Margaret Thatcher en 1979, cuando la eligen primera ministra de Inglaterra, le preguntan cuál va a ser su plan económico, y lo que hace es tirar el libro de von Hayek sobre la mesa y dice: Camino a la Servidumbre, donde el argumento central del libro, imagino que todos los conocerán, pero por ahí no está de más recordarlo, sostiene que la intervención del Estado lo que hace es quitar derechos a los ciudadanos y de esa manera los vuelve siervos, ¿sí? Una suerte como de esclavos del Estado. En los años 90 se consolida este triunfo del mercado. Esto además viene de la mano de la caída de la Unión Soviética y el ocaso de la Guerra Fría y el mundo bipolar.
En la mayoría de los países se producen fuertes procesos de cambios estructurales. En el caso de Perú con Fujimori padre, en el caso de Argentina durante el menemismo hay un proceso muy fuerte de privatizaciones, de apertura económica, comercial, financiera, de desregulación de los mercados, del mercado laboral. En Argentina es puesto como ejemplo de cómo llevar adelante una reforma del Estado y promercado exitosa, que después, a comienzos de los 90, Argentina es puesto como ejemplo y después, como vamos a ver, a finales de siglo, Argentina enfrenta la peor crisis económica, social y política de su historia. En términos de las teorías y las ideas, empieza a imponerse esta idea de la globalización. En la globalización en la que estamos inmersos hoy, en un mundo global que empieza a interactuar, donde el desarrollo de las capacidades productivas viene de la mano de una internacionalización de la capacidad de producir de las grandes empresas multinacionales en cualquier lado del mundo, de deslocalizar la producción, genera que de alguna manera empiece a pensarse en que en este mundo global todos tenemos de alguna manera como las mismas posibilidades de desarrollo, y que si América Latina no se desarrolla es porque no somos lo suficientemente capaces de desarrollarnos. Y esto es sumamente importante de contraponerlo con las ideas teóricas de comienzos de las primeras décadas de la región, donde desde la propia definición conceptual había grandes cambios, donde había grandes asimetrías de poder y de lugares de los países, ¿sí? En la teoría del imperialismo, claramente hay un país o varios que son imperio y el resto no es imperio, y ahí hay una asimetría muy grande, no estamos en un mundo global con las mismas posibilidades de desarrollarnos. O en el enfoque del estructuralismo latinoamericano, centro-periferia, hay algunos que están en el centro, hay otros que estamos en la periferia, no estamos todos en el mismo lugar. Y en este contexto de mundo global, es como que muchas de las cuestiones se van lavando, se van perdiendo dimensiones que antes se discutían, empiezan a ganar peso y relevancia otros enfoques, como por ejemplo la teoría de la economía social, de darle que básicamente lo que sostiene es darle a la economía un rostro humano, ¿sí? Tratar de generar como un nuevo tipo de relación económica y social, que fue sumamente extendido, sobre todo en los momentos de enorme crisis de los países. El neoestructuralismo se consolida, hay una nueva CEPAL que abandona muchas de las discusiones que tenía sobre el rol de la burguesía, el rol del capital extranjero, y empieza a discutir sobre el buen gobierno y el desarrollo sustentable. El sudeste asiático se empieza a discutir un montón porque en realidad es lo único que queda distinto, es la única región de la periferia que logra un proceso de desarrollo sostenido, y entonces empieza a haber fuertes debates sobre cómo logra eso el sudeste asiático, si lo logra con políticas de fuerte intervención o si por el contrario aplica políticas como las que se estaban empezando a aplicar en América Latina. Los objetivos del desarrollo lo que hacen es profundizar esta idea de los ajustes económicos, el buen gobierno, la necesidad de construir instituciones sólidas, reducir la pobreza e indigencia, y básicamente la estrategia a aplicar por la mayoría de nuestros países es el consenso de Washington, que viene de la mano del Fondo Monetario y de los países centrales, de la aplicación de ambiciosos programas de ajuste estructural, ¿sí? Donde el Estado es mínimo, donde se aplican políticas pro mercado, donde el eje es el equilibrio y el manejo competitivo de la tasa de interés y el tipo de cambio, donde se profundizan las privatizaciones porque el Estado es ineficiente, se desregulan los mercados y se procede a la apertura comercial.
En el nuevo milenio, con primera década del siglo XX y en la segunda, uno lo que tiene es un contexto de enorme movilización en América Latina. Hay varios movimientos antiglobalización. Eh, de alguna manera se asume que las políticas neoliberales fracasan dentro de la región y surgen diversos gobiernos progresistas en América Latina, en Argentina de la mano del kirchnerismo, en Brasil de la mano de Lula, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en Uruguay, en Venezuela, en la mayoría de los países de la región surgen gobiernos que intentan de alguna manera rearmar algunas de las cuestiones que destrozó el neoliberalismo. Se produce además la crisis financiera mundial en el 2007-2008. En términos de las teorías y nuevos enfoques, empiezan a ganar fuerza estos enfoques vinculados, por ejemplo, a las cadenas globales de valor, que básicamente lo que hacen es mirar cómo las grandes empresas articulan toda su dinámica productiva y de venta en grandes cadenas globales, producen las distintas partes, por ejemplo, de una terminal automotriz, en las distintas partes de los autos en distintos lados del mundo, el motor en Asia, las ruedas en África y el volante en Argentina, y usan distintos países como plataforma de ensamblado para la provisión y abastecimiento de la región, ¿sí? De cada una de las regiones, con distintas sedes en distintos lados del mundo. También se da un proceso de análisis del proceso de financiarización, que es el incremento del peso y la relevancia de la cuestión financiera sobre el desarrollo económico. Esto está relacionado con el cambio en algunas políticas de funcionamiento, de empresas que típicamente no tenían grandes inversiones financieras, crecientemente en los últimos 15, 20 años vienen ganando plata en las inversiones financieras, y al ganar plata en las inversiones financieras empiezan de alguna manera a modificar su patrón de conducta productiva localmente. Por ejemplo, solo para mencionar, por ejemplo, Ford históricamente la plata la hizo haciendo autos y vendiendo autos. Bueno, hay distintos estudios que lo que dicen es que las inversiones financieras que está llevando adelante Ford están representando más de un 30% de las ganancias globales de la empresa, ¿sí? Entonces eso lo que hace es generar distintos cambios en el poder al interior de la empresa y en la relevancia, ¿sí? No es lo mismo que, supongamos que trabajadores le hagan un paro a Ford poniendo en jaque quizás la realización de la ganancia al 100%, que el 50% de la ganancia de Ford venga de inversiones financieras, le paran la planta de Chicago los trabajadores y no sé, el presidente de Ford por ahí puede negociar o presionar para decir, bueno, mirá, si me hinchan mucho, levanto todo, invierto en el sector financiero y se acaba la empresa, ¿sí? Modifica estructuralmente las dinámicas de relación al interior de las empresas y sobre todo, en términos globales y agregados, el papel que tiene el sector financiero en la economía global. En este marco, como les decía, de resurgimiento, se produce esta idea del fin del Estado mínimo. El Estado mínimo basado en el neoliberalismo condujo a la mayoría de los países al fracaso, entonces se intenta recuperar, pero bueno, hay que desandar un montón de años de políticas neoliberales, dependiendo cada uno de los países. Se empieza a discutir sobre las cuestiones del neodesarrollismo y neoextractivismo, ¿sí? Como grandes problemas en estas dinámicas globales. América Latina es muy rica en recursos naturales, muchos de nuestros países son extremadamente ricos y entonces empiezan a apuntalarse en estos años hay un fuerte boom del precio de los commodities internacionales, la producción la degradación del medio ambiente muy significativa, entonces muchos autores hablan en términos de neodesarrollismo y neoextractivismo.
Y en términos de los objetivos del desarrollo, hay una primera etapa donde está vinculada esta idea del desarrollo humano, de la reducción de la pobreza, los objetivos del milenio de las Naciones Unidas, y una segunda etapa de recuperación donde empiezan a ponerse de vuelta el énfasis en cuestiones de crecimiento, empleo y desarrollo, y donde las estrategias se centran sobre todo en la crítica al consenso Washington, en que es necesario encontrar alguna manera de reindustrializar los países, de combatir la reprimarización, esto, lograr nuevos modelos de desarrollo en un contexto de cadenas globales de valor, de gran dominancia del mundo mediante cadenas globales. Bueno, entonces, en todo este proceso, llegamos de alguna manera a la actualidad y encima con la pandemia en los últimos años. Pero voy a cerrar esta primera parte pasando en limpio algunas cuestiones. La primera cuestión es que el concepto de desarrollo no es único, la definición del desarrollo, y ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Desde ser un simple sinónimo con crecimiento económico, a ir incorporando distintas dimensiones, a transformarse en una cuestión vinculada a el equilibrio y tratar de mantener las finanzas sanas, no tener déficits, etcétera, tipo de cambio competitivo, tasa de interés competitiva. Ha ido modificándose a lo largo del tiempo y depende enormemente de los contextos políticos y sociales. En este contexto, el análisis histórico es muy importante. Es muy importante porque permite entender qué es lo que está en juego y qué es lo que está pasando. La historia, el contexto específico, condiciona enormemente la discusión sobre el desarrollo. Y en términos generales de todas las teorías que hemos visto, pueden distinguirse entre los que enfocan en cuestiones específicas vinculado a cada uno de los países, es decir, miran al Perú y dicen el problema de Perú está exclusivamente dentro del Perú para lograr el desarrollo, y otras visiones que lo que proponen son visiones más sistémicas, que lo que hacen es decir, no, el Perú tiene estos problemas para alcanzar el desarrollo, pero además está inserto en una relación sistémica mundial, en la región de América Latina y en el mundo, que además le impone ciertas condiciones, que además lo complican en esto y en esto. ¿Sí? Entonces son visiones más sistémicas que no solo analizan un país o un caso particular, sino que miran dinámicas del capitalismo más, si se quiere, en la esfera global. ¿Sí? Obviamente, las políticas económicas y las estrategias dependen en enorme medida de la teoría que se tenga. ¿Sí? Si uno cree que el mercado funciona perfectamente, la intervención del Estado sobre el mercado es un problema, y entonces lo que hay que hacer es que el Estado sea el menor posible, un guardián nocturno, y que no intervenga para nada. Si uno tiene una visión un poco más keynesiana, la economía tiene estructuralmente problemas de escasez de demanda agregada, y entonces el rol del Estado es generar un nivel de demanda agregada compatible con el nivel de desarrollo que requiere la economía para alcanzar el pleno empleo. ¿Sí? Entonces, dependiendo del enfoque que cada uno tenga, es la estrategia y la política que es importante llevar adelante. Y la otra cuestión es que en todos los enfoques el Estado tiene que tener un rol activo, salvo para la teoría neoclásica más extrema, ¿sí? Donde el Estado tiene que ser el menor posible. Pero para todas las demás teorías, el Estado tiene un rol importante que obviamente varía dependiendo de la teoría que uno esté analizando, ¿no? Pero bueno, eso es un brevísimo repaso por las cuestiones centrales de la mirada y la evolución del desarrollo económico y los debates sobre el desarrollo económico. Ahora bien, ¿qué pasó con la Argentina? ¿Cómo la Argentina atravesó este proceso? Bueno, en Argentina tenemos 5 grandes etapas, a partir del actual gobierno 6, yo voy a
como no está terminado y además estamos en pandemia, yo voy a cortar el análisis en el 2019. Tenemos 5 grandes etapas, que son bastante comunes a la mayoría de los países latinoamericanos, como le decía al principio. Primero tenemos el modelo agroexportador hasta los años 30, después tenemos el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que va de los años 30 al 24 de marzo del 76, en nuestro caso, que es la fecha de la dictadura militar. Después tenemos un proceso de desindustrialización y valorización financiera, o auge del neoliberalismo, como quieran llamarlo, que se abarca hasta el 2001-2002, y a partir del 2002-2015 tenemos un periodo de posconvertibilidad, hoy llamado también como el periodo kirchnerista, porque abarca centralmente 3 gobiernos kirchneristas, de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, que termina en diciembre del 2015 y asume el gobierno de Cambiemos de Mauricio Macri, que de alguna manera reinstaura el neoliberalismo en el país, ¿sí? Entonces, yo, obviamente, por cuestiones de tiempo, no voy a poder avanzar en todo esto, pero simplemente les voy a mostrar algunas cuestiones, voy a enfocar sobre todo en los 2 últimos gobiernos, centralmente, en la posconvertibilidad y en el gobierno Cambiemos, pero también voy a tocar algunas cuestiones de la dictadura para que se entienda, ¿sí? En este gráfico uno puede ver la evolución del PBI y la evolución de la participación de los asalariados en el ingreso. Esto es desde mediados de los años 50, de 1956, hasta 1975. Fíjense, el cuadradito blanco, la línea de abajo, es la evolución del PBI. Esta es la evolución del PBI en porcentaje, tomando como 100 1956. Fíjense el enorme crecimiento que tuvo durante 20 años, ¿sí? Que pasa de 100 a 207. Fuerte crecimiento hasta el 59 más o menos, pero después empieza a crecer y se mantiene enormemente. Y es un proceso de crecimiento que se da de la mano con un fuerte crecimiento, también desde el 59, en la participación de los asalariados en el ingreso, ¿sí? Ese número es, por ejemplo, en el pico, es en 1974, del 48% de participación asalariados en el ingreso, que es el pico más alto de la historia argentina. Entonces, el proceso de industrialización lo que tiene es una dinámica de crecimiento muy significativa en términos de PBI, que además genera empleo y además viene asociado a mejoras en la distribución del ingreso. En ese contexto, la dictadura militar del 24 de marzo del 76 viene a imponer un nuevo modelo económico que va a provocar un profundo cambio estructural, ¿sí? De la mano de la aplicación del terrorismo de Estado. En Argentina tenemos la mayor cantidad de desaparecidos, somos el país con más desaparecidos de la región, tenemos 30.000 desaparecidos. La dictadura militar lo que vino a hacer es barrer las bases sobre las que se sustentaba el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, y vino a imponer un modelo basado en la valorización financiera o en la hegemonía financiera. Y este proceso va a darse en simultáneo, o va a tener 3 grandes etapas. La primera etapa es la de la dictadura en sí, que es del 76 al 83. Después va a haber una segunda etapa que corresponde al gobierno de Alfonsín, que es el primer gobierno del retorno a la democracia, que dura hasta el 89, donde se consolida los cambios de esta primera etapa, luego de un par de años de intento de otra cosa. Y luego tenemos la tercera etapa, tenemos el gobierno de Menem, que fueron 10 años, del 89 al 99, y después el gobierno de la Rúa y el periodo de transición ya con la crisis, ¿sí? Hasta el 2002. De alguna manera, lo que sucede durante todo este proceso es que con el terrorismo de Estado se instaura esta idea del consenso de Washington, de la aplicación de un modelo económico basado en el endeudamiento externo, con la apertura
económica, comercial, financiera, la desregulación de los mercados, que además vino de la mano de privatizaciones, lo que tuvo enormes impactos en los mercados de trabajo y que de alguna manera logró una transformación radical de toda la estructura económica y social del país, ¿sí? Esta es la Junta Militar, que toma el poder en el 24 de marzo del 76, Macera, de izquierda a derecha, mía, Macera, Videla y Agosti. Y como les decía, la economía lo que viene a hacer es refundar la economía, ¿sí? Y en esa refundación, lo que va a hacer es tratar de modificar el patrón de desarrollo. Nosotros habíamos visto la evolución del PBI en los 20 años anteriores a la dictadura. Fíjense acá lo que sucede con el PBI industrial. El PBI industrial empieza a cae 15 puntos porcentuales por primera vez desde 1956, y antes, desde el 30 al 56, el proceso de crecimiento también es similar. En ese contexto, además, el peso del PBI industrial cae sobre el peso del PBI total de la economía, es decir, es una caída, además, que es mayor sobre el PBI industrial. Fíjense lo que pasa con la participación de los sueldos y los salarios en el PBI, de los asalariados. Estaban 45, 48%, dependiendo de las mediciones, pero fíjense, tiene una caída de 43 a 25, 18 puntos porcentuales, ¿sí? Que después se recupera un poquito y después vuelve a caer y termina siendo casi la mitad al final de la dictadura, ¿sí? Con un PBI que se mantiene prácticamente constante, crece un poquitito, o sea, la dinámica de crecimiento que veníamos teniendo se estanca, crece ligeramente en algunos años, acá 79, 80, y luego cae, y tomando entre puntas, entre 76 y el 82, hay una leve caída de un punto porcentual, ¿sí? Durante este periodo crece enormemente la deuda externa, que es lo que muestra este gráfico. La deuda externa pasa en miles de millones de dólares de 7,7 a 43,6 miles de millones de dólares. Esto viene además de la mano de un enorme incremento en la fuga de capitales, que es esta línea negrita con el puntito negro. Y finalmente también se incrementa enormemente los intereses de la deuda. La dictadura militar lo que hace es, estas son algunos de los cambios en la legislación laboral. Fíjense, todo esto es el primer día, suspende por tiempo indeterminado las paritarias, interviene la CGT, suspende el derecho a huelga, elimina el fuero sindical, autoriza dar de baja sin sumario, etcétera, ¿no? Un cambio radical en el contexto de dictadura. La vuelta a la democracia viene de la mano del radical Raúl Alfonsín, que gana las elecciones en diciembre del 83 y está en el gobierno hasta 1989, y tiene como dos grandes etapas económicas. Una primera etapa donde el ministro de Economía es Bernardo Greenspun, que dura hasta el 85, y después tiene una segunda etapa donde el ministro de Economía es Urruil, desde el 85 hasta el 89. ¿Por qué tiene dos etapas? Porque en la primera etapa, Alfonsín y Greenspun en particular, de alguna manera intentaron hacer como una vuelta del keynesianismo a la Argentina. Que no solo fue una cuestión solo del país, sino incluso también regional. De hecho, América Latina, tenemos la crisis de la deuda en el 82, y muchos de los países forman lo que se llama el Club de los Deudores, donde estaba Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. Se reúnen en Cartagena, en Colombia, y empiezan a juntarse para tratar de negociar con los acreedores externos, con el fondo y con Estados Unidos, que finalmente con algunas intervenciones puntuales logran que fracase esta iniciativa
y entonces nos hacen negociar separadamente a todos los países de la región y consiguen que tengamos que pagar mucho más de lo que podríamos haber pagado si hubiésemos logrado consolidar este club, ¿sí? Claramente en Argentina hay distintas corridas bancarias, un proceso de inflación fuerte y toda esta dinámica, perdón, es, lo que hace es consolidar de alguna manera la política neoliberal que implanta la dictadura militar. Uno de los elementos buenos fue que se juzgó a los militares. En nuestro país es uno de los pocos países donde se llevó a juicio a los militares. En 1985 se los encontró culpables a la cúpula militar que les mostraba hace un rato en la foto. Más allá que después, por distintas presiones, en el 87 y en diciembre del 86 y junio del 87, se dictan leyes que después iban a ser derogadas durante el kirchnerismo, que le daban cierta amnistía a un pequeño grupo de militares. El gobierno de Alfonsín termina en el año 89, adelanta de hecho las elecciones, producto de una hiperinflación que tiene el país, que fue el proceso de inflación el peor que tuvimos en nuestro país, que ahora vamos a ver, les voy a mostrar un gráfico. Fíjense los indicadores, cuando a comienzos de la década del 80, acá tenemos los indicadores laborales y de pobreza, desempleo, subempleo, pobreza e indigencia, de 1980 a 1989. Fíjense que a comienzos de la década del 80 el desempleo no era un problema, 2,3, 3,7, 3,1, y en 1989 ya los niveles pasan a ser del 7%, entre puntas, tomando el 83-89 hay un incremento del 125%. Con el subempleo también hay un incremento, no tan significativo como en el desempleo, pero también de 4,9 a 8. Y la pobreza sí crece enormemente, pasa de 19,7 a 47%. Esto en el marco de la hiper empeora mucho más, así como la indigencia, que también crece en un 205%, ¿sí? Tomando entre puntas 83-89. Esto en buena medida es producto de la inflación en Argentina. El promedio anual en 89 supera el 3.000%, en el 90 también, y esto genera las condiciones para la llegada al poder del gobierno de Carlos Menem, que llega con un discurso de salariazo y revolución productiva y en realidad hace todo lo contrario. Lo que hace es aplicar las políticas neoliberales, el consenso Washington y los programas de ajuste estructural. Argentina se vuelve un ejemplo de cómo hacer un cambio estructural neoliberal lo más rápido posible, y dentro de las recomendaciones aplica la cuestión de la disciplina fiscal, la reducción y cambio en las prioridades del gasto público, reformas fiscales, la liberalización de los tipos de interés, el establecimiento de un tipo de cambio competitivo, la liberalización comercial, la política de apertura respecto a la inversión extranjera directa, la desregulación de los mercados, el establecimiento de los derechos de propiedad y un enorme y amplísimo conjunto de privatizaciones, ¿sí? Si uno mira la evolución de los principales indicadores, si uno mira la evolución del PBI, tomándolo como 1980, partiendo de 100, de 1980 a 1989 cae en 10 puntos porcentuales. Esta la evolución de la inversión bruta, la evolución de la participación de los asalariados, ¿sí? Que tiene una tendencia a la baja, y esta es la evolución de la inversión bruta interna fija, ¿sí? Que da cuenta de el agudo proceso de desindustrialización que empieza a vivir el país de la mano de la hegemonía financiera. Estas son algunas de las empresas privatizadas o disueltas por el gobierno menemista, que eran todas empresas del Estado. Todas las que están en verde fueron disueltas, las que están en roja fueron privatizadas. Aerolíneas Argentinas, Aguas y Energía, distintos canales de televisión. Estas son distintas filminas, no estamos viendo lo mismo. Esto es Fábricas Militares,
que fueron privatizadas, las que están en negro fueron concesionadas, gas del Estado, bueno, el hipódromo, la Junta Nacional de Carnes y de Granos disuelta, Petroquímica, YPF privatizada, bueno, un montón de empresas del Estado pasaron a manos del sector privado, lo que generó una enorme transformación, ¿sí? En los años 90, nosotros habíamos visto, acá tenemos los principales indicadores, del 90 al 2001, de PBI, tasa de actividad, tasa de empleo, desempleo, subempleo, población pobre, indigente y la evolución del salario real. Sobre todo me interesa que miremos estas de acá. El desempleo pasa del 6 al 18% en tan solo 10 años, de la mano del neoliberalismo. El subempleo también, del 7 al 16%. Esto a pesar de que se modifica la forma en que se mide el desempleo para que dé menos. La población pobre también pasa del 21 al 35%, la indigente del 3 al 12%, y el salario real pasa del 100 al 93%. Hay una pérdida de 7 puntos porcentuales en términos reales del salario promedio de los asalariados de la economía. La evolución del endeudamiento, fíjense, crece continuamente. Esta es la evolución del stock total de deuda, y fíjense cómo además la deuda estatal crece, pero sobre todo crece la deuda privada, lo que genera un enorme crecimiento y endeudamiento de la economía argentina, ¿sí? En ese contexto, en 1999, asume un gobierno de coalición dirigido por Fernando de la Rúa, que como principal política lo que propone es profundizar las políticas neoliberales y el achicamiento del Estado, y para ello lo que hace es continuar y profundizar las negociaciones con el Fondo Monetario, intenta hacer un salvataje económico con el blindaje financiero, pidiendo 40.000 millones de dólares, y luego el megacanje. Lo que empieza a pasar es que la economía argentina está en una fuerte crisis económica y social, y lo que empieza a pasar es que empieza a haber una corrida bancaria, entonces deciden poner un corralito. El corralito lo que te permitía era sacar solo un poquito de plata por semana. Esto dispara una enorme protesta social. El 19 de diciembre empiezan a haber saqueos y desmanes. De la Rúa declara el estado de sitio, renuncia a Cavallo, que había sido el ministro de Economía de Menem, y que de la Rúa va a buscar como gran salvación, y bueno, renuncia a Cavallo, profundiza el modelo económico que nos lleva al precipicio. El 20 de diciembre se produce un hecho que se conoce como el cacerolazo, donde la gente, a pesar del estado de sitio, decide manifestarse con cacerolas y va caminando a la Plaza de Mayo. La respuesta a la represión: se producen 27 muertos, más de 2.000 heridos, pero termina con la renuncia de la Rúa, y el país tiene 5 presidentes en 15 días. Lo que empieza a pasar es que de la Rúa renuncia, el vicepresidente era Chacho Álvarez, que había renunciado antes por corrupción, entonces Argentina no tenía vicepresidente, entonces cuando renuncia de la Rúa, la presidencia cae sobre el presidente del Senado. El presidente del Senado no quiere saber nada, renuncia, y así sucesivamente, hasta que finalmente lo agarra Eduardo Duhalde, un peronista que hace como una suerte de transición y que después también se ve obligado a renunciar por represión y por el asesinato de Costec y Santillán, ¿sí? Mirando esto, una mirada más de largo plazo de este proceso, fíjense, este es el salario medio de los ocupados del país. Fíjense, esto es el final de la industrialización. Esta caída de acá es la dictadura militar. Caída de la dictadura va de acá hasta acá. Estos son los primeros años, ¿sí? Con la represión de 30.000 de perdóname. Después tenemos una recuperación en los primeros años de la vuelta a la democracia, y luego una caída, y finalmente una caída leve y estancamiento durante todo el menemismo, la alianza y Duhalde.
La contracara de este fenómeno es la evolución de la desocupación, que es esta línea negra con el cuadradito, y la evolución de la subocupación, que fíjense cómo las dos suben, alcanzando en el 2002 los máximos históricos. Acá está graficado hasta el 2001. ¿Sí? Esta es la evolución de la participación de los asalariados en el producto. Esta es el final de la industrialización, la primer caída con la dictadura, hasta acá. Una leve recuperación con el alfonsinismo y estancamiento, y una nueva caída acá en el 2001-2002. Este punto de acá es la participación asalariada en el producto de Argentina más baja de la historia del país. ¿Sí? O sea, Argentina cuando llega el kirchnerismo al poder, está en términos de participación de los asalariados en el producto en el punto más bajo, ¿sí? En la peor crisis económica y social política de la historia. Estas son algunas de las imágenes. Fíjense sobre todo las calles, todo esto es piedras. Violencia, robar, Congreso traidor, jueces corruptos, no había justicia, la verdad que era un caos descomunal, ¿no? La verdad es que era un desastre. En ese contexto gana el kirchnerismo, ¿sí? Y Néstor Kirchner llega presidente, en realidad en las elecciones del 2003, el que gana la elección es Carlos Menem. Carlos Menem vuelve a ganar en primera vuelta, sacando el 24% de los votos. Segundo sale Néstor Kirchner, que no era muy conocido, había sido gobernador de Santa Cruz durante bastante tiempo, pero no era muy conocido a nivel del país. Y tercero sale un economista de derecha, que es Eduardo López Murphy, que saca algo así como el 18% de los votos. Entonces, fíjense, en el peor momento económico y social de la historia de la economía argentina, vuelve a ganar, gana el menemismo. En realidad lo que pasa es que cuando van a segunda vuelta, quedan los dos más votados. La elección se definía entre Menem y Kirchner, y Menem lo que hace es bajarse la segunda vuelta, porque perdía. Todo el mundo que no lo había votado en la primera vuelta iba a votar otra cosa. O sea, lo iba a votar a Kirchner. Y para no darle una victoria contundente, lo que hace es bajarse. Entonces Kirchner asume con una enorme fragilidad, con el 22%, y su gobierno dura hasta el 2007. Después, en el 2007, va a continuar el gobierno su esposa, Cristina Fernández, que gana con el 45%, y luego en el 2011 gana con el 54%. ¿Sí? Es importante remarcar que en el 2010 muere Néstor Kirchner, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a ver. El kirchnerismo como modelo económico es diferente, tiene una gran línea de continuidad que uno podría basar en que puso los ejes en la cuestión del crecimiento económico industrial y las mejoras en el cambio en el mercado de trabajo, pero son distintas etapas. Sobre todo la primera etapa, la del gobierno de Kirchner, de alguna manera lo que hizo fue como recomponer la economía, tratar de resolver 25 años de neoliberalismo y los impactos que eso había tenido en el país, y para eso resolvió o se propuso resolver como algunos problemas significativos, como la cuestión del endeudamiento, por ejemplo. Llevó adelante un primer canje de la deuda que logró un 76% de aceptación, 76,15%, que en ese momento fue el canje de deuda más exitoso de la historia. Lo que hizo fue también, nuestro país tenía enormes problemas con la justicia, lo seguimos teniendo, pero en ese momento fue un momento donde se cambió gran parte de la Corte Suprema, que el menemismo había puesto medio a dedo, y donde hay un nuevo rol del Estado, donde el Estado tiene mucha más participación en la economía, en el proceso económico, se estatizan los fondos de las AFJP, se estatiza YPF, se recupera la cuestión de la producción energética en un intento por lograr la autonomía, se profundiza el desendeudamiento con un nuevo segundo canje de la deuda en
durante el mandato de Cristina Fernández. Kirchner decide en el 2009 pagarle al Fondo Monetario Internacional lo que el país le debía, que eran algo así como 6.000 millones de dólares, para que el fondo no tenga más injerencia en la política económica del país. Y lo que sucede es que tiene un revés con los fondos buitres. Los fondos buitres hacen una demanda teniendo el 1% de los fondos en default de Argentina, hacen una demanda en Estados Unidos. El juez Tomás Grisa le falla a favor de los fondos, obligando a Argentina a pagar, y eso genera un enorme conflicto que Argentina no paga hasta que asume Mauricio Macri. Argentina tiene, en un primer momento, alcanza tasas de crecimiento extraordinarias durante buena parte de estos 12 años de gobierno, sobre todo hasta el 2012. Crece a tasas chinas, de alguna manera. Y después empieza a tener ciertos problemas significativos de restricción externa que tiene ciertas dificultades en encontrarle la vuelta. En el 2005 ahí se produce un hecho muy importante que en la Cumbre de las Américas se le dice no al ALCA. El ALCA era el intento de Estados Unidos de consolidar un mercado común latinoamericano, americano. Es un gobierno, el kirchnerismo, donde se incrementan enormemente las políticas sociales que de alguna manera recuperan gran parte de los daños que había hecho el neoliberalismo. Por ejemplo, se hace la política de asignación universal por hijo, las jubilaciones se incrementan en sucesivas etapas más de 1.500%. Los jubilados no podían vivir con las jubilaciones que había en Argentina en el 2002-2003. Llegan al final del 2015 con recursos que permitían, no les digo que les permitían vivir holgadísimamente, pero les permitían vivir. Además, se fallan distintas leyes que proveen derechos, como el matrimonio igualitario, políticas sanitarias, como que todos los enfermos terminales de HIV o de cáncer, el Estado le provee los medicamentos gratuitos, un montón de políticas educativas muy, muy importantes. Y de alguna manera se empieza a abrir el debate sobre si esta etapa es un proceso de neodesarrollismo o reindustrialización, que es importante remarcar que más allá de todas las bondades que tiene este periodo en términos de crecimiento económico, hay una cuestión muy importante, que es que lo que crece es lo que había sobrevivido a 25 años de desindustrialización, ¿sí? La industria crece mucho durante este periodo. Los primeros años es el principal motor que tracciona la economía argentina, por primera vez desde el modelo de industrialización por sustitución. Pero lo que crece es lo que había quedado de la industria, ¿sí? Lo que había sobrevivido a 25 años de neoliberalismo. Bueno, en este gráfico podemos ver la evolución de las tasas de crecimiento anuales del PBI y del PBI industrial. El PBI es el azul y el naranjita es la tasa de crecimiento de la industria, de la producción industrial. Fíjense cómo los primeros años las tasas de crecimiento son del 8%, del PBI 8-9%, y de la industria al principio aún más, luego de una enorme caída en el 2002. Fíjense que después hay cierta merma en el crecimiento, pero después 2010-2011, acá se produce la crisis financiera internacional, vuelve a crecer la economía enormemente, y recién los últimos años ese crecimiento se reduce un poco. Fíjense que aún así todo el crecimiento es positivo, el crecimiento agregado de la economía, no así ya el industrial, que estaba con más problemas. El empleo registrado desde el 2004 hasta el comienzo del 2016 tiene un enorme proceso de crecimiento. El empleo registrado es el empleo en blanco, formal. Durante esta etapa
El empleo crece significativamente, acá vemos en 2.500.000, de 4 millones a 2.500.000 más, o sea, termina con 6.550.000. Eso hace que baje la informalidad enormemente. La tasa de informalidad en la economía argentina era del orden del 50% en la crisis del 2002. Uno de cada dos era un trabajador informal, y hacia finales del kirchnerismo, un tercio, o sea, uno de cada tres era un trabajador informal. ¿Sí? Esta es la evolución de las principales tasas. Esta es la tasa de pobreza, la verde. Fíjense el aumento casi al 60% y después la caída durante todo el periodo kirchnerista. Esta es la tasa de desocupación, que tiene un desempeño similar, un fuerte crecimiento 2002, superando el 20%, y después una fuerte caída, terminando en 2015 en el punto más bajo de la serie. Esto se da de la mano de una fuerte mejora en la participación asalariada y en la evolución del salario. Esta es la evolución del salario real. Acuérdense que este punto, el 2002-2003, son los más bajos de la historia argentina, ¿sí? En el gráfico anterior de largo plazo. Y vemos que hay un fuerte crecimiento que, más allá de la enorme importancia que tuvo en términos históricos, igual sigue estando bastante abajo, pero hay un crecimiento muy significativo del orden del 40% promedio. Esto se da de la mano, además de un fuerte proceso de sindicalización y mejoras en las negociaciones colectivas. Aumentan la cantidad de acuerdos y de gente que se une a sindicatos. Esta es la evolución de la deuda externa desde los años 90 hasta el 2013. Fíjense la deuda pública cómo aumenta. Acá se produce el canje de la deuda, ¿sí? Y esta es la evolución durante el kirchnerismo, desde acá hasta acá. O sea, un muy fuerte proceso de desendeudamiento de la economía argentina llevado adelante, en un contexto además donde hay un fuerte crecimiento de las exportaciones, las importaciones, hay un superávit comercial en el marco de precios internacionales muy favorables, ¿sí? Estos son las principales exportaciones del país, y la soja en particular. Fíjense cómo desde el 2000 pasa de $65 la tonelada a $538 la tonelada, ¿sí? Lo que mejora enormemente el saldo comercial del país, que también se ve reflejado en la evolución de los términos de intercambio, ¿sí? En la mejora, contrario a lo que decía Prebisch y el estructuralismo latinoamericano, que continuamente hay una tendencia al deterioro secular de los términos de intercambio. Durante el kirchnerismo hay un proceso de mejora en los términos de intercambio, dado en buena medida por la evolución de los precios de las commodities. Bueno, y en ese contexto gana en las elecciones Mauricio Macri. En diciembre del 2015 gana también en segunda vuelta. En primera vuelta pierde las elecciones, pero en segunda vuelta consigue la presidencia con el 51,34% de los votos, ahí muy justito, y lo que intenta hacer es una vuelta al neoliberalismo. Una de las primeras cosas que hace es elimina un cepo cambiario, que era una restricción que había puesto el gobierno kirchnerista para justamente controlar la fuga de capitales. Produce una muy fuerte devaluación. El precio del dólar pasó de 9 pesos a 13 y a 60 en agosto del 19. Tremenda la pérdida del valor de la moneda local. La otra cosa que hizo fue pagarle a los fondos buitres, algo que el kirchnerismo se negó, y que además hizo campaña internacional en contra de las políticas de los fondos buitres. El macrismo lo primero que hizo fue pagarle entero a la deuda en las peores condiciones posibles para negociar, y a partir de eso le permitió abrir la puerta para volver a endeudarse.
lo que hizo fue eliminar retenciones al campo, que eran del orden del 30%. Eso lo que hizo es, de alguna manera, generar un agujero en la caja de ingresos recursos que, de alguna manera, solucionaron con un proceso de endeudamiento inédito. Es increíble lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri con el proceso de endeudamiento. Es el periodo de mayor endeudamiento anual de la historia argentina. Y miren que Argentina es un país que ha sabido endeudarse mucho. Y como para que tengan una referencia, Argentina hasta acá, hasta el 2015, el año que más se había endeudado en un año había sido en 1982, durante la dictadura militar, donde el gobierno había pedido 21.400 millones de dólares. Y que además es en el contexto de la guerra de las Malvinas, ¿sí? Con lo cual, bueno, es lógico además endeudarte por una cuestión de para tener plata para comprar armas, etc. ¿Sí? El gobierno de Macri en todos los años endeuda más que ese número, y llega a endeudarse en 4.600 millones, por ejemplo, en el 2016. ¿Sí? Consiguió el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Y fue toda plata que fue a fuga. Ahora vamos a mostrar. La otra que hizo fue provocar un enorme aumento de las tarifas de los servicios públicos. Lo que hizo fue recomponer de alguna manera la rentabilidad en dólares de las empresas. Digo en dólares porque con la devaluación que hizo en el peso argentino, obviamente las empresas de servicios públicos que cobran en pesos perdían un montón de plata. Entonces lo que hizo fue permitir aumentos absolutamente desmedidos en un montón de los principales servicios, internet, televisión por cable, gas, electricidad, etcétera, ¿no? La otra cosa que hizo fue ponerle techo a las paritarias, solo por mencionar algunas de las principales políticas. Bueno, en términos de desempeño económico. Bueno, en términos de desempeño económico, el PBI, fíjense, acá tenemos 2015, 2019, y este es un comparativo punta a punta. En el 2015 el crecimiento del PBI había sido 2,7 y 1,6 el PBI per cápita, el amarillo es el PBI per cápita. En porcentaje, fíjense que de los 4 años solo tiene uno positivo en el 2017, donde el gobierno en las elecciones legislativas de medio término intervino, trató de aplicar ciertas políticas keynesianas, bajando un poco el margen de políticas neoliberales. Es durante esos meses previos a las elecciones controló el aumento de tarifas, etcétera, cosa que después debancó durante los 2 años. Y fíjense que hay caída tanto del PBI como del PBI per cápita, y tomando fines del 2015, fines del 2019, tenemos una caída del producto del 5% y una caída del PBI per cápita de casi el 9%. En términos de la tasa de desempleo, este es el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, le habíamos visto que bajaba, aumenta el desempleo durante esta etapa de la vuelta al neoliberalismo. La inflación, que supuestamente para el macrismo iba a ser lo más fácil de controlar, fue de las más altas, el 55 en el 2019 fue la más alta del periodo, hasta la hiper del 89, 90, hasta la hiper el final de los años 90, 55% es el peor periodo, es un promedio desastroso para 4 años en materia inflacionaria. Y sobre todo lo que hizo fue esto que les decía, de llevar adelante un proceso de endeudamiento absolutamente desmedido, desproporcionado, una locura. Mi hipótesis con respecto a este proceso es que intentó no solo que la economía argentina volviera muy rápidamente a ser una economía de mercado neoliberal, sino que además intentó condicionar cualquier otro intento de gobierno progresista de cara al futuro. ¿Sí? Acá no importaba quién ganara la elección, no hay mucho margen para hacer política económica con estos niveles de endeudamiento. Fíjense,
Argentina, el incremento del peso de la deuda sobre el PBI es esta línea que está acá, pasa al 88,5%, pero además hay un endeudamiento con la devaluación tremenda que tuvimos del peso del endeudamiento moneda extranjera, en dólares, sobre todo, era del 36% al 69% el endeudamiento en dólares, una locura. Para nosotros se nos vuelve impagable con este nivel de devaluación que hemos tenido. Fíjese, esta es la evolución del endeudamiento y la evolución de la fuga de capitales, es esta línea punteada. Fíjense cómo van de la mano durante todo el macrismo. El país se endeudó por 107 mil millones y se fugaron 106 mil millones en el mismo periodo. El poder adquisitivo tuvo una fuerte caída. Esto es el final del kirchnerismo, esto es el comienzo del macrismo, esto es el 2017 y fíjense la caída, 78,5 en el 2018. Esta es la evolución de la pobreza desde el 2015 al segundo trimestre del 2019, del 40%. Esto es todo producto del endeudamiento, de la política neoliberal, de despido, del proceso de inflación, de la quita de muchos de los planes sociales que el kirchnerismo había impuesto. Esta es la evolución del dólar. En diciembre, cuando asume Macri, estaba a 13,4 pesos cada dólar, y en el diciembre del 2019 llegó a 63,3, hoy están cerca de 90 y pico. Y entonces, como para ir cerrando y no extenderme demasiado, ¿qué podemos sacar en limpio? Bueno, distintas cuestiones. En primer lugar, que la economía argentina ha experimentado durante buena parte de estos últimos años un enorme proceso de transformación en su estructura productiva. ¿Sí? Desde el modelo de industrialización por sustitución, tuvo un fuerte proceso de desindustrialización que se revierte de alguna manera durante el kirchnerismo y que después vuelve a ser revertido ese proceso durante el neoliberalismo de Macri. Hoy en día hay como una suerte de estructura productiva y de desarrollo de alguna manera híbrida, donde conviven distintas cuestiones, distintos componentes, instituciones pensadas para apuntalar un proceso de desarrollo industrial con instituciones pensadas para desarmar los procesos de desarrollo industriales. Entonces es enormemente complejo este proceso. Y esto además se produce en un contexto donde la economía argentina, al igual que la mayoría de las economías regionales, ha sufrido un fuerte proceso de concentración y extranjerización de sus economías, donde el peso de los capitales extranjeros es más importante. En el caso argentino es más o menos un tercio del valor agregado total de la economía, el que dominan las 500 empresas más importantes del país, de las cuales el 80% de ese un tercio está en manos extranjeras, donde el endeudamiento externo ha sido tremendo, porque de alguna manera ha subordinado al país como una suerte de colonia. Estamos absolutamente a merced de los designios del Fondo Monetario Internacional, con los niveles de endeudamiento que tenemos, y donde además la pandemia, y además de todo esto nos cayó la pandemia, que generó una enorme crisis, no solo en el producto, con caída del PBI cercana al 10%, sino de la pobreza cercana al 50%, hoy un poquito más. La verdad es que la situación está enormemente al borde del colapso, ¿sí? Pero uniendo ambas cuestiones, uno puede pensar en que en realidad, a partir de los debates teóricos que hemos rastreado y de la experiencia que muestra el caso argentino, hay algunas cosas que pueden sacarse en limpio. En primer lugar, tiene que ver con el rol del Estado. Nuestro país es un país que no puede darse el lujo de desarrollarse sin tener un Estado presente.
tiene un nivel de daño estructural hecho en nuestro país, que la única manera de resolverlo es con un Estado presente que genere condiciones que permitan que se den procesos de crecimiento y de desarrollo donde paulatinamente la ayuda del Estado inmediata en un primer momento vaya siendo compensada por puestos de trabajo genuinos y dinámicas de crecimiento virtuosos. En nuestro país la industrialización es imprescindible porque el desarrollo, el sector agropecuario, el sector financiero, nos sobra gente y algo hay que hacer con esa gente y la forma de resolver ese problema es mediante la industrialización porque es el sector que más trabajo ocupa, ¿sí? En ese sentido, el rol del sector financiero de alguna manera tiene que volver a poder articularse con el desarrollo industrial. El sector financiero tiene que poder ser funcional al desarrollo de la industria y a mejoras en la estructura productiva, sobre todo en un contexto donde la autonomía actual está enormemente comprometida, ¿sí? El país, la verdad, debería ser un nuevo canje de la deuda, porque si no, no tiene mucho futuro, va a estar de rodillas durante un montón de años, y en ese contexto quizás es importante, y en el marco además de esta charla, pensar cuáles son las posibilidades para una eventual integración latinoamericana o el lugar que América Latina puede jugar en la nueva dinámica y disputa por la hegemonía mundial entre China y Estados Unidos, ¿sí? Para Argentina la verdad es que se abre un escenario extremadamente